En otro lado, más explícitamente en el vasto y majestuoso templo, se encontraba Rabién caminando con una elegante gracia hacia un lugar específico. Mientras avanzaba por los pasillos, las niñas que se encontraban en el recinto al verla pasar no pudieron evitar empezar a elogiarla con admiración. Una de las niñas, con los ojos llenos de asombro y susurrando para que las demás no la escucharan demasiado fuerte, comentó que había escuchado que Rabién sería oficialmente nombrada como la próxima santa. La emoción en su voz era palpable mientras explicaba que los oficiales del templo habían pedido que le hicieran ropa nueva, especialmente diseñada solo para Rabién, como un reconocimiento a su importancia y papel futuro en el templo. Otra niña, al escuchar esto, se quedó completamente atónita y no pudo evitar exclamar que Rabién era una persona realmente especial. La reverencia en su voz reflejaba la admiración que sentían todas ellas hacia Rabién, una figura que parecía destinada a grandes cosas. Un guardia que estaba custodiando una puerta importante, cerca de la cámara sagrada del templo, se sorprendió al ver que Rabién estaba acercándose con paso firme y decidido. Con una mezcla de respeto y admiración, el guardia le dio las gracias a Rabién por trabajar tan duro desde temprano por la mañana, reconociendo su dedicación incansable. Ella, con una sonrisa serena y humilde, respondió que no era nada y que simplemente estaba haciendo su trabajo, restándole importancia a sus esfuerzos. Rabién estaba sosteniendo algo en sus manos, un objeto que dejó levemente sorprendido al guardia. Era un hermoso jarrón de porcelana, delicadamente adornado, que contenía una esencia especial. Con calma, ella le mostró el jarrón al guardia y explicó que era la medicina de la Santa Sepsia, una cura preciada y rara que solo se usaba en ocasiones especiales. El guardia, impresionado por su compromiso, exclamó emocionado: «¡Ah! ¿Cómo puede ser tan comprometida? Tiene un corazón hermoso». No podía evitar sentir una profunda admiración por la devoción de Rabién a su causa. Añadió con fervor que la diosa seguramente la recompensaría por su bondad y dedicación, palabras que hicieron que Rabién solo esbozara una leve sonrisa de agradecimiento mientras daba las gracias con modestia, continuando con su camino con la misma determinación tranquila que siempre la caracterizaba. Rápidamente, el hombre sacó algo de su ropa con movimientos nerviosos, mirando alrededor como si temiera ser visto. Con un tono bajo y cuidadoso, le dijo a Rabién que ahí estaba lo que ella había pedido. Rabién estiró la mano elegantemente, con un aire de confianza que emanaba de su presencia, y el hombre le hizo entrega de una especie de poción contenida en un pequeño frasco que brillaba tenuemente bajo la luz del pasillo. Con una sonrisa, el guardia le pidió a Rabién que por favor cuidara bien de ella. Sus palabras llevaban un tono de autoridad que no admitía ninguna objeción, asegurándole que estaba en buenas manos. Rabién tenía en ese momento el rostro malicioso, una expresión que parecía esconder más de lo que revelaba, y respondió que no se preocupara, que la cuidaría bastante bien, todo por el imperio y la diosa. Luego, Rabién entró por la puerta que el hombre custodiaba, dejando atrás la inquietud del pasillo. Adentro, el ambiente era tranquilo y silencioso, como un santuario apartado del bullicio del mundo exterior. En el interior se encontraba una persona durmiendo, reposando en una cama sencilla pero bien cuidada. «Santa Sepsia, aquí estoy», exclamó Rabién con un tono de respeto y una leve inclinación de cabeza, al acercarse a la figura descansando en la habitación. «Rabién, ¿estás aquí?», preguntó la mujer que se encontraba allí, con una voz débil pero llena de calidez, mientras abría lentamente los ojos y se incorporaba un poco en la cama. Rabién, con una gran sonrisa que iluminaba su rostro, respondió que sí, confirmando su presencia con una afirmación que llevaba un peso de confianza y devoción. Justo en ese momento, se logró ver a la santa con mayor claridad. Era una mujer demacrada, con los años pesando sobre sus hombros como si hubiera sufrido toda su vida. Su piel mostraba las huellas del tiempo y las dificultades que había enfrentado, pero sus ojos mantenían una chispa de sabiduría y fortaleza. «Le traje su medicina, por favor, siéntese un poco», le dijo Rabién con suavidad, acercándose para ofrecerle el frasco con el remedio. Su gesto era amable y cuidadoso, como si quisiera transmitirle a la santa un momento de alivio y esperanza. Rabién se sentó con cuidado al costado de la santa, acomodándose en la cama, y con una sonrisa gentil le preguntó cómo se sentía ese día. Su tono era suave y lleno de preocupación genuina, mostrando un interés sincero por el bienestar de la mujer que tenía frente a ella. La santa, con un suspiro profundo, respondió que no lo sabía,
que su cuerpo parecía estar llegando al límite de lo que podía soportar, como si hubiera cumplido con todo lo que tenía que hacer en esta vida. Con la mirada vacía, perdida en un punto más allá del techo, añadió que sentía como si la diosa la estuviera llamando desde el otro lado, como si un dulce susurro la invitara a descansar al fin. Rápidamente, sin perder el compás, Rabien intervino diciendo que no debería decir esas cosas, con un tono firme que casi parecía una súplica. Sus palabras buscaban consolar y también negar la idea de perder a alguien tan querido y valioso para ella. Rabien agregó con un tono de súplica en su voz que no quería que la santa se fuera, que su presencia era necesaria y que le pedirá a la diosa con todo su corazón que le diera un poco más de tiempo. La santa comenzó a sonreír débilmente, sus labios curvándose en un gesto cálido, aunque el esfuerzo le provocó una tos suave. A pesar de su estado, agradeció a Rabien por sus palabras y su cuidado constante, mostrando gratitud por la devoción de la joven. Rabien, por su parte, agarró la mano de la santa con delicadeza y la llevó a su cara, sintiendo el calor débil pero reconfortante de la mujer. Mientras lo hacía, las lágrimas brotaban de sus ojos, deslizándose por sus mejillas en un torrente silencioso de emoción. Con una voz impregnada de tristeza y una ternura palpable, le pidió que esperara un momento, asegurándole que le había traído algo de medicina para aliviarla. De repente, como si una sombra pasara por su rostro, la expresión de Rabien cambió a una más sombría y seria, revelando un lado más calculador y frío, como si hubiera planeado meticulosamente todo lo que estaba ocurriendo en esa habitación. Rabien recordaba vívidamente la vez que un sacerdote, vestido con sus ropajes ceremoniales, le hizo entrega de la medicina. Aquel día, con voz solemne, el sacerdote le explicó que la poción era para poder ayudar a la santa en su recuperación, asegurándole que tenía propiedades especiales. Además, el sacerdote añadió, con un gesto de admiración, que esa medicina era algo que el duque Bronze, un hombre conocido por su generosidad y preocupación por el bienestar del templo, había traído especialmente para ellos. Al escuchar esas palabras, Rabien se sorprendió y no pudo evitar preguntarse en silencio, ¿mi padre? Sus pensamientos giraban en torno a la idea de que su padre, el duque, había intervenido de alguna manera significativa. Rabien reflexionó sobre los arreglos hechos por el duque y su manera constante de cuidarla a lo largo de los años. Apreciaba profundamente el apoyo inquebrantable que él le brindaba, tanto a ella como al templo. Sabía que gracias a los esfuerzos del duque, la Santa Sepsia podría estar más cómoda de lo que estaba ahora. Con determinación, Rabien dio media vuelta y con una sonrisa radiante que iluminaba su rostro, exclamó que la medicina estaba lista para ser administrada. Rabien le dijo a la santa que debía beberse todo de nuevo, con suavidad, pero también con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Le regaló una sonrisa de aliento, y en su interior, una voz silenciosa exclamaba que debía hacerlo por ella. Mientras tanto, en otro lugar, Dorothy estaba sorprendida, tratando de entender las instrucciones que acababa de recibir, mientras se preguntaba acerca de las semillas que Esther había mencionado. Esther, con un tono seguro y algo apremiante, le ordenaba a Dorothy que consiguiera tantas semillas como pudiera, instándole a que no dudara en buscarlas si encontraba algún problema en la tarea encomendada. Con entusiasmo, Dorothy respondió que no se preocupara, asegurándole que hablará con el jardinero para conseguir las semillas necesarias. Estaba decidida a cumplir con lo que se le había pedido, mostrando un compromiso admirable hacia Esther. Dorothy comenzó a correr rápidamente, con el vestido ondeando tras ella, para acatar la orden de su señora. Sabía que debía apresurarse para cumplir su misión, y a lo lejos, Esther le daba las gracias, valorando la dedicación y la lealtad de su servidora. La protagonista estaba sumida en sus pensamientos, cuestionándose sobre el inicio de su despertar como santa. Sabía que este proceso ya había comenzado y que contaba con un poco de tiempo antes de que el despertar se completara por completo. Al reflexionar sobre sus vidas pasadas, calculaba que su despertar total probablemente ocurriría en aproximadamente medio año, lo que le daba una mezcla de esperanza y ansiedad. El poder de una santa era la influencia más poderosa que existía, capaz de afectar la vida de manera profunda. Este poder era superior a cualquier otra cosa. Era una fuerza que no solo se manifestaba en el mundo físico, sino también en los corazones y las mentes de quienes lo experimentaban. Mientras observaba la flor que crecía frente a ella,
La protagonista se cuestionaba sobre el significado del jacinto, una flor que siempre había considerado la más sagrada de todas. Sabía que debía observar cómo progresaba todo, prestando atención a qué tan rápido florecían los jacintos. Recordaba vívidamente los días anteriores a su despertar, cuando era regañada constantemente por no poder hacer florecer los jacintos debido a su falta de poder divino. Esos recuerdos la llenaban de una mezcla de tristeza y determinación. A pesar de sus dudas, la protagonista se repetía a sí misma que todavía no había llegado el momento. Sabía que debía ser paciente y esperar hasta que el tiempo fuera el adecuado. Al día siguiente, un jardín de jacintos en plena floración apareció mágicamente en el jardín, sorprendiendo a todos. Una persona, con el rostro iluminado por la emoción, se preguntaba con entusiasmo qué era todo aquello. Volteando hacia el jardinero, la persona le preguntó con incredulidad si había tantos jacintos en ese lugar antes. El jardinero, que parecía tan sorprendido como el resto, estaba impactado y respondió que no lo sabía. Estaba confundido, porque las flores habían aparecido de la noche a la mañana, como por arte de magia. Mientras continuaban preguntándose intrigados por la aparición inesperada de tantos jacintos en flor en esa época del año, Esther, que se había escondido discretamente detrás de un árbol, escuchaba todo lo que decían. Con tristeza y un poco de miedo, Esther se cuestionaba qué debería hacer a continuación. No había anticipado que los jacintos crecerían en tal cantidad, y este desarrollo inesperado la hacía replantearse sus planes. Si las cosas continuaban a ese ritmo, no sería a mediados de año cuando experimentara su completo despertar como santa, sino que probablemente en un par de meses ya habría alcanzado todo su potencial. Esther, envuelta en sus pensamientos, reflexionaba para sí misma sobre la necesidad de dejar la mansión del archiduque antes de que el templo la atrapara. Añadía en sus pensamientos que este suceso inesperado había reducido drásticamente la cantidad de tiempo que le quedaba para actuar con libertad. Mientras estaba sumida en sus pensamientos, no se percató de que el archiduque se estaba acercando sigilosamente por detrás, haciéndole un gesto de silencio a Ben, quien estaba a su lado. Con una profunda tristeza en su corazón, Esther se cuestionaba si realmente quería irse de la mansión tan pronto. En tan poco tiempo se había acostumbrado a la amabilidad del archiduque y de todos en la mansión, y eso la había hecho sentir una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Bajando la mirada, Esther se preguntaba qué haría si se volvía una persona débil al quedarse allí. La idea de perder su fortaleza la aterrorizaba. Agregaba en silencio que no había venido a jugar a la familia, sino que había llegado con un propósito y sabía que tendría que endurecer su corazón de nuevo si quería sobrevivir. Justo en ese momento, una mano cálida tocó suavemente la frente de Esther, haciéndola sorprenderse y salir de sus pensamientos. Era el archiduque, quien estaba acariciando la cabeza de su hija con ternura y le decía que debería tener cuidado, como un padre preocupado por su bienestar. Con un tono suave y comprensivo, el archiduque observó a su hija y le dijo que podría lastimarse si no estaba atenta. Sus palabras estaban llenas de cariño y preocupación genuina. Esther solo atinaba a mirarlo, sin poder articular una respuesta a las palabras del archiduque. Creía que había endurecido su corazón, pero era evidente que estaba lejos de haberlo logrado. El archiduque, notando su silencio, preguntó intrigado: ¿Ocurrió algo? ¿Te pasa algo, Esther? Su voz era un eco de preocupación y curiosidad. ¿Te gustaría que corte ese árbol si no te gusta?, añadió el archiduque, dejando a Esther completamente confundida. No entendía por qué haría tal cosa por ella, pero la simple pregunta la hizo sentir importante y valorada, aunque por un momento se quedó sin palabras para responder. Después de un momento de silencio que pareció durar más de lo esperado, la protagonista, Esther, se puso cabizbaja y con una voz apenas audible, dijo que no quería que cortaran el árbol. El archiduque, mirándola con ternura y preocupación, le aconsejó que debía ser más cuidadosa en sus movimientos y acciones, pues no quería que su querida hija tuviera cicatrices, ni en el cuerpo ni en el corazón. Esther, intentando restar importancia a la situación, respondió que no le dolía realmente. Sin embargo, cuando el archiduque posó su mano en la frente de su hija para comprobar si estaba bien, Esther esbozó un pequeño gesto de dolor, uno que no pudo ocultar por completo.
Observándola detenidamente, el archiduque se cuestionaba internamente si así era como se sentía tener una hija a la que uno quiere proteger de todo mal. Se sentía preocupado de que Esther pudiera lastimarse cuando él no pudiera verla. Molesto consigo mismo y con la situación, el archiduque se preguntaba internamente si realmente debería cortar ese árbol, aunque fuera simplemente para asegurarse de que Esther estuviera a salvo de cualquier peligro. De pronto, su mirada se dirigió hacia un rincón del jardín y se dio cuenta de que había muchos jacintos en plena floración, algo que no era normal en esa época del año. Automáticamente, Esther intentó explicarle lo que estaba sucediendo, pero las palabras no salían de su boca y comenzó a tartamudear, sintiéndose atrapada en su propio nerviosismo. El archiduque, viendo la agitación en los ojos de su hija, le dijo con suavidad que necesitaba hablar con ella sobre lo que estaba pasando. Le pidió que fueran a otro lugar más cómodo para poder conversar sin interrupciones. Esther, aunque no entendía completamente por qué el archiduque quería hablar con ella en ese momento, solo atinó a responder con un simple sí, asintiendo con la cabeza mientras intentaba calmar su mente. Más tarde, el archiduque y Esther se encontraban en otro lado del jardín, un lugar más tranquilo y apartado donde podían hablar libremente. Mirándola a los ojos, el archiduque le preguntó directamente, «¿Cuando estabas en el templo, tenías poder divino?» Esther, un poco sorprendida por la pregunta inesperada, respondió que no, que nunca había tenido tal poder. Sin embargo, un poco intrigada, no pudo evitar preguntar por qué le estaba preguntando eso ahora. El archiduque, con una sonrisa en su rostro que reflejaba tanto curiosidad como comprensión, le explicó que los jacintos estaban en plena floración en el jardín, y que esa era una flor que solo respondía al poder divino. El fenómeno era inusual y no podía ser simplemente una coincidencia, y quería saber si Esther tenía alguna relación con ello. Esther estaba ruborizada, con las mejillas ardiendo de un rojo intenso, y comenzó a tartamudear un poco nerviosa, mientras se cuestionaba en silencio cómo debería explicarlo de manera adecuada. Con una comprensión notable y llena de cariño, el archiduque le dijo suavemente que no era su culpa, y que no tenía que disculparse por lo sucedido. Además, añadió con una sonrisa cálida que los jacintos se veían lindos en el jardín, como si estuvieran allí para embellecer el entorno y hacer del lugar algo más especial. Un poco avergonzado por lo que estaba a punto de pedir, el archiduque se dirigió a su hija con un tono más serio, confesando que había venido porque quería pedirle un favor. Esther, al escuchar sus palabras, se quedó completamente sorprendida, casi sin palabras. ¿Un favor?, se preguntaba, intentando adivinar de qué se trataba. El archiduque le explicó que había alguien que deseaba que ella pintara un retrato, algo que parecía importante para esa persona. Esther, aún asombrada, preguntó si realmente quería que lo hiciera ella, con una mezcla de incredulidad y curiosidad en su voz. El archiduque asintió, pero de pronto su expresión cambió a una más seria y pensativa, reflexionando sobre si no sería peligroso para su hija involucrarse en algo así. Recordó que el lugar donde se encontraba Noah era un santuario, un sitio sagrado, y si alguien era atrapado haciendo algo indebido o inapropiado ante alguien de la realeza, el imperio podría castigarlo severamente, y eso le preocupaba enormemente. El archiduque estaba inquieto. Por un lado, le parecía peligroso enviar a su hija allí, y por otro, sentía que no podía negarse a su buen amigo Benjamin cuando actuaba de esa manera tan apasionada y convincente. Después de debatir consigo mismo y sopesar las opciones en su mente, finalmente exclamó que quizás lo mejor sería fingir que no había escuchado nada y olvidarse de todo, pero rápidamente, con determinación en sus ojos, Esther respondió que lo haría, dispuesta a asumir el reto sin dudar. El archiduque observó a su hija con una mezcla de inseguridad y asombro, viendo su decisión firme. ¿No necesita que haga un retrato?, insistió Esther, con una confianza inesperada que no dejó de sorprender a su padre. Estupefacto, el archiduque exclamó que no, que era un pedido complicado, y no entendía cómo para su hija había sido tan fácil aceptar. Esther, sin embargo, parecía resuelta a ayudar, mostrando un lado valiente y decidido que quizás el archiduque aún no había descubierto por completo en ella. Mientras tanto, Esther estaba ruborizada, y su mente no dejaba de cuestionarse sobre lo que realmente necesitaba pintar. La situación le parecía un poco incierta y peligrosa. Podría ser una situación peligrosa. ¿Vas a estar bien?, preguntó con cierta preocupación el archiduque, buscando asegurarse de que su hija estuviera consciente de lo que iba a enfrentar. Esther,
Con una determinación inusual respondió que sí, mientras en el fondo de su corazón se decía a sí misma que no tenía miedo a morir. El archiduque observó a su hija con un aire preocupado y, sin poder evitarlo, comenzó a acariciarle suavemente la cabeza, como si ese gesto pudiera brindarle algún tipo de protección. Mientras lo hacía, le decía con voz tranquilizadora que no tenía que preocuparse por nada, porque después de todo, era su hija. Estas palabras dejaron aliviada a Esther, quien jamás había tenido tal afecto en su vida. Era un sentimiento nuevo y reconfortante para ella. La protagonista, buscando alguna respuesta más concreta, se dirigió al archiduque y le preguntó con curiosidad si ocurría algo malo con el templo. Él, con un aire pensativo, respondió que no lo sabía con certeza, que no había escuchado nada específico sobre ellos. La respuesta del archiduque dejó un tanto tranquila a la protagonista, aunque todavía tenía una ligera inquietud rondando en su mente. A pesar de eso, Esther se agachó lentamente y se preguntaba en silencio si eso estaría bien, si realmente no había nada de qué preocuparse. Agarrando con fuerza su vestido, como si eso pudiera darle seguridad, y con un leve miedo asomándose en su mirada, se animaba a sí misma, diciéndose que todo iba a estar bien, que no tenía que preocuparse por nada. Más tarde, un elegante carruaje avanzaba lentamente hacia un destino desconocido, y el mayoral, con una voz firme, exclamó que habían llegado. Del carruaje bajó Esther, quien estaba vestida con un hermoso vestido que resaltaba su presencia, y llevaba consigo un maletín que contenía todos sus implementos para pintar. El mayoral le indicaba amablemente que desde allí debía ir sola. Añadió con un gesto amable que, si iba derecho por ese camino que se extendía frente a ella, encontraría una cabaña al final. Le dijo que cuando entrara a esa cabaña, solo debía dibujar a la persona que se encontraba allí, y que tenía un límite de tiempo de 2 horas para completar su tarea. Cuando haya culminado ese tiempo, la joven debe salir del lugar. Aquella era una instrucción clara, y Esther sabía que debía cumplirla con precisión para evitar cualquier complicación innecesaria. Esther comenzó a caminar por el sendero polvoriento, y a lo lejos logró visualizar una cabaña que se alzaba entre los árboles, rodeada de una calma casi etérea. Al ingresar a la cabaña, Esther rápidamente sintió un aura un tanto melancólica que la envolvía. Había algo en el aire, una sensación indefinible que le hizo detenerse un momento y respirar profundamente. Observó todo el lugar con atención y se cuestionó por qué no sentía nada malo allí a pesar de la extraña atmósfera que la rodeaba. Miró de un lado para el otro, intrigada de que esa pequeña cabaña pudiera ser un santuario. Era sorprendente pensar que en un lugar tan humilde y apartado pudiera encontrarse un espacio sagrado. ¿Por qué hay un santuario en un lugar tan remoto?, pensó Esther, mientras sus ojos recorrían cada rincón de la estancia. Todos los santuarios del imperio estaban bajo el control estricto del templo, así que este lugar parecía una excepción a la regla. ¿Es un lugar escondido?, se cuestionaba la protagonista, tratando de entender el propósito oculto de aquel refugio solitario. Con cautela, Esther caminó hacia un cuarto adyacente y se sorprendió al sentir una presencia diferente, algo que parecía emanar una energía distinta. ¿Por qué me hizo frío repentinamente? Este aire fresco. Creo que sale de esa habitación, se cuestionaba Esther mientras avanzaba lentamente hacia la fuente de aquella sensación extraña. Sin demoras, la protagonista caminó hacia la habitación y con decisión se dispuso a abrir la puerta que la separaba del enigma que tanto la intrigaba. Sabía que al cruzar ese umbral podría encontrar respuestas a sus preguntas, o quizás plantearse nuevas interrogantes. Al abrir la puerta, Esther observó una cama sencilla, y echado en ella, se encontraba un niño. La visión del pequeño la tomó por sorpresa. Había algo en su quietud que hablaba de una historia aún no contada. Esther se acercó con cuidado hacia donde estaba el niño para ver de quién se trataba. Había una ternura en su expresión que la hizo detenerse por un momento, contemplando el rostro sereno del muchacho. Al observar al niño tendido en la cama, los ojos de Esther se abrieron de par en par, como si hubiera visto algo realmente impactante. El pequeño estaba dormido plácidamente, ajeno a la sorpresa que había causado en ella. Su cabello era de un negro profundo, casi como el ala de un cuervo, y su piel era de un blanco pálido, contrastando de manera notable con el oscuro cabello. El corazón de Esther empezó a latir con fuerza, bombeando con una intensidad que parecía resonar en sus oídos. La incredulidad se apoderó de ella mientras trataba de procesar lo que estaba viendo.
No podía creer que aquel niño, con su apariencia tan delicada y serena, estuviera aquí, en medio de este santuario escondido. Mientras mantenía la vista fija en el niño, Esther comenzó a cuestionarse internamente si había visto a alguien parecido en algún lugar anteriormente. Había algo en la expresión tranquila del pequeño que le resultaba familiar, un sentimiento vago pero persistente que no podía identificar de inmediato. Después de un momento de profunda contemplación, Esther finalmente regresa a la realidad y exclama para sí misma que no era el momento adecuado para distraerse. Recordó que solo tenía 2 horas para completar la tarea que se le había encomendado. Mirando al niño que aún dormía plácidamente, comenzó a acomodar sus cosas para empezar a dibujar. Esther se sentía extraña, como si estuviera en un estado de nerviosismo y anticipación que no podía describir del todo. Quizás era la primera vez que tenía que dibujar a una persona dormida en secreto, sin que el sujeto estuviera consciente de su presencia. Sus ojos, sin embargo, no podían evitar desviarse y seguir observando detenidamente al niño que descansaba tranquilamente. Mientras lo observaba con una mezcla de curiosidad y admiración, Esther se dio cuenta de que el niño era realmente hermoso. Incluso con los ojos cerrados y sin mostrar expresión alguna, su rostro tenía una calidad serena y cautivadora. Su belleza era tan evidente que hizo que Esther recordara a Rabien, la única persona que había conocido cuya belleza le había dejado una impresión similar. No obstante, recordó que el archiduque y sus hermanos también eran muy atractivos, con rostros que parecían estar esculpidos con precisión. Era evidente que la belleza corría en su familia, una característica que se notaba en la forma en que sus rostros eran perfectamente simétricos y marcados. Pero, ¿por qué está así?, se preguntaba la protagonista, con la mente llena de confusión y desconcierto. Era una pregunta que resonaba una y otra vez en su interior, mientras intentaba encontrar algún sentido en la escena que tenía ante sus ojos. Añadió para sí misma que lo sentía muy familiar, como si de alguna manera ya hubiera visto a ese niño en algún lugar, en algún momento de su vida. Se parecía a alguien que alguna vez había visto, pero no lograba recordar con claridad quién era o dónde lo había encontrado. Mientras sus pensamientos vagaban, la protagonista comenzó a dibujar. Su mano se movía casi por inercia, trazando líneas y sombras que intentaban capturar la imagen que tenía frente a ella. Sin embargo, cuando estaba a punto de terminar, se dio cuenta con frustración de que no podía dibujar al niño por completo, porque sus ojos permanecían cerrados, ocultando la parte más crucial de su expresión. Observándolo con detenimiento, Esther, la protagonista, se cuestionaba si lo recordaría con mayor claridad si él abriera los ojos. La duda la invadía. No sabía qué hacer, y no se creía capaz de completar el rostro sin ver esos ojos. Sentía la presión del tiempo, consciente de que debía apresurarse y comenzar a dibujar con más rapidez, ya que solo tenía 2 horas para terminar. Siguió dibujando, pero con cada trazo, la fatiga se hacía más evidente. Esther se cuestionaba cuánto tiempo llevaba haciendo eso, sintiendo como si su energía se esfumara lentamente con cada segundo que pasaba. De pronto, mientras ajustaba su posición, notó que la mano del niño estaba fuera de la manta que lo cubría. Se preguntaba en qué momento había pasado, ya que no lo había notado antes. Mirándolo con preocupación, dijo para sí misma que él debía tener frío y que lo volvería a tapar para que no se enfriara. Con cuidado, acercó su mano hacia la del niño, con la intención de moverlo ligeramente y cubrirlo mejor. Sin embargo, en ese preciso momento, su otra mano, la que sostenía el pincel, lo soltó, dejándolo caer al suelo. No sé quién seas, pero ¿por qué duermes solo en un lugar como este?, preguntó la protagonista en voz baja, mientras sostenía con ambas manos la pequeña mano del niño. ¿No te sientes solo?, insistió, con un tono más suave. Le contó que ella también se sentía sola, recordando con amargura los días en que estaba atrapada en el sótano del templo, sin nadie a su lado. Con un cariño inmenso que brotaba de lo más profundo de su corazón, Esther susurró, con una voz suave y llena de ternura, que esperaba que el niño se mejorara pronto. Añadió casi como un ruego que deseaba que no se sintiera solo, que su presencia y su cuidado pudieran de alguna manera reconfortarlo en su silencio. Mientras sostenía la pequeña mano del niño, algo extraño comenzó a suceder. Su poder de santa, ese don especial que poseía, empezó a emanar con fuerza, casi como si tuviera vida propia. Esther sintió un leve cansancio, una sensación de agotamiento que iba creciendo pero no quería detenerse.
Quería seguir un poco más, aferrándose a la esperanza de poder ayudarlo, mientras sentía cómo su poder se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Susurró con determinación que compartiría su poder sagrado con él, deseando en lo más profundo de su ser que esa energía pudiera hacer alguna diferencia, pudiera darle alguna clase de alivio. Más tarde, cuando la fatiga finalmente la alcanzó por completo, Esther estaba completamente exhausta. Se cuestionaba a sí misma, dándose cuenta de que había usado mucho de su poder, mucho más de lo que debería haber permitido. No se dio cuenta a tiempo, a pesar de que no estaba muy acostumbrada a canalizar tanta energía de una sola vez. Agarrando las manos del niño con suavidad, casi como si temiera lastimarlo, exclama en voz baja que debía terminar su dibujo antes de irse, antes de que sus fuerzas la abandonaran por completo. De pronto, la mano del niño, que hasta entonces había estado inerte y fría, apretó la de Esther con firmeza. Fue un gesto que la sorprendió enormemente, dejándola sin aliento por un momento. ¡Mis manos! ¿No estabas dormido?, exclamó una azutada Esther, su voz temblando con incredulidad. No esperaba esa reacción, no en ese momento, y su mente trataba desesperadamente de procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Quién eres?, preguntó el niño con una voz suave, pero llena de curiosidad. Esther, completamente ruborizada por la situación, no sabía qué responder. Su mente era un torbellino de pensamientos, y comenzó a tartamudear, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. El niño, que hasta hace unos instantes yacía dormido en la cama, se levantó lentamente y abrió los ojos por completo. Los fijó en Esther, observándola detenidamente, como si estuviera tratando de desentrañar un misterio. ¿Qué debería hacer?, pensaba Esther, totalmente desconcertada. No sabía que iba a despertar repentinamente. Tal vez debería disculparme, se cuestionaba la protagonista, su mente buscando desesperadamente la mejor manera de manejar la situación que tenía ante sí. El niño, aún sobresaltado y con una mezcla de confusión en sus ojos, se levanta bruscamente de donde estaba recostado y, casi sin aliento, le pregunta a Esther cómo había llegado hasta ahí. Asustada y sintiendo cómo la culpa comenzaba a invadirla, Esther responde rápidamente que le habían pedido hacer un retrato suyo. Sin querer empeorar la situación, empieza a disculparse de inmediato, lamentando haberlo molestado de esa manera. ¿Un retrato?, pregunta el niño, visiblemente intrigado por la inesperada respuesta. Esther, en un tono casi de reproche hacia sí misma, exclama que jamás había hecho algo tan irrespetuoso en su vida y que realmente no había tenido intención de perturbarlo. Con cuidado y un toque de timidez, Esther agarra la mano del niño, sintiendo la calidez de su piel, y le explica con voz suave que solo pretendía pintar un retrato suyo en silencio, sin causar ninguna molestia, pero de alguna manera había terminado despertándolo y ahora se sentía profundamente apenada por ello. Lo único que me faltaba era dibujar tus ojos, murmura Esther, dejando entrever que su tarea estaba a punto de completarse antes de la interrupción. El niño, al escucharla, parece comprender la situación un poco mejor, y con una voz más calmada, le pregunta cómo se llamaba. Un poco confundida y aún nerviosa, la protagonista responde que su nombre es Esther, pronunciando cada letra con cuidado, como si temiera que el sonido de su nombre pudiera alterar algo en el aire. Al escuchar ese nombre, el rostro del niño cambia de manera notable. Sus ojos, antes llenos de asombro, comienzan a llenarse de añoranza, y una expresión de profunda melancolía se dibuja en su rostro. ¿De verdad eres Esther?, pregunta, su voz quebrándose ligeramente. Parecía como si el nombre trajera consigo un torrente de emociones que no podía controlar. El niño, con una mezcla de incredulidad y esperanza, murmura con una tristeza palpable. Este no es un sueño, ¿verdad? ¿Realmente estás aquí, verdad? Ya veo, realmente eres Esther. No más que eso. Esther, sintiendo la intensidad del momento, le pide suavemente si podría soltar su mano, deseando recuperar algo de su propio espacio y calma. Sin embargo, el niño, en lugar de soltarla, posa su otra mano sobre la de ella, sujetándola con ambas manos. Este gesto inesperado deja a Esther levemente sorprendida, incapaz de saber cómo reaccionar ante la repentina conexión que se estaba formando entre ellos. Con una sonrisa angelical, el niño se vuelve hacia Esther y con una voz suave y llena de dulzura, le dice que ha venido para hacer un retrato de él. Sus palabras, aunque simples, llevan un toque de inocencia que desarma a la joven. Esther, aún un poco nerviosa por la situación, asiente y responde que sí, que efectivamente le pidieron que viniera para hacer ese retrato. Intentando mantener la calma, le explica con una sonrisa amable que esa era su tarea.
El niño, al escucharla, no puede evitar sentirse feliz. Y con una expresión radiante en su rostro, le dice que le alegra mucho que haya venido por él. Sin embargo, cuando Esther menciona que todo lo que le falta hacer es dibujar sus ojos para poder irse, el niño reacciona de inmediato, mostrando una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué? ¿Irte? ¿Por qué? Pregunta con un tono de voz que revela su inquietud. Esther, tratando de explicar la situación, responde que le dijeron que regresara después de 2 horas. Sus palabras son directas, pero también reflejan un ligero desconcierto, como si no comprendiera del todo la importancia que el niño parecía darle a su presencia. El niño, como si comprendiera todo lo que estaba sucediendo a su alrededor con una madurez que iba más allá de su edad, asiente ligeramente. Entiende que solo le hayan dado 2 horas, aunque no le guste la idea. Con una voz suave, pero firme, le pide que termine el retrato la próxima vez, como si ya supiera que ese momento no sería el último que compartirían. Esas palabras dejan a Esther completamente sorprendida, sin saber cómo reaccionar ante la seguridad con la que el niño habla. Acercándose más a Esther, el niño posa su frente contra la de ella, un gesto íntimo y lleno de ternura. Exclama que no podrá terminar el retrato si cierra los ojos, como si esa fuera la clave para que la obra pudiera completarse. Le pide, casi como un ruego, que venga de nuevo y que termine el retrato en su próximo encuentro. Esther, ruborizada hasta las orejas, no logra comprender del todo la actitud del niño. Mientras su mente se llena de preguntas, solo puede preguntarse una y otra vez quién era realmente ese niño tan enigmático que la había descolocado por completo.